Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy, en este día en un horario especial. Señor, dame vida según tu promesa. Como siempre, saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana, a través de las aplicaciones móviles, y también a aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo de Radio Anglicana a través de la página web de www.radioanglicana.es, y también aquellos que nos sintonizan a través de nuestra transmisión en la página de Facebook. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor. También agradecemos y saludamos a nuestro hermano, el reverendo presbítero Juan María Tellería, que nos acompaña en este momento para la transmisión y preparación y desarrollo también de este programa de La Palabra Hoy. Bienvenido, reverendo. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes al equipo de Radio Anglicana, a ti, por supuesto, que eres nuestro director, y, como no, a toda esa gran familia de Radio Anglicana que son nuestros oyentes. Muy buenas tardes a todos. Buenas. Tu palabra es la luz. Vamos a comenzar con un momento de oración. Adelante. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos en que iniciamos la grabación de nuestro programa, pensando sobre todo, Señor, en ti, en tu palabra, en la importancia del Evangelio y de la esperanza que éste transmite a todas las naciones, lo hacemos también, Señor, recordando a tantas personas como están en estos momentos sufriendo en el mundo, especialmente aquellos que se encuentran en guerra o incluso ya prácticamente en escaramuzas militares. Te pedimos, Padre nuestro, en esta tarde-noche por la paz del mundo, y te pedimos también que el mensaje de Cristo alcance a todos los corazones para que la realidad de tu reino sea evidente para todos los seres humanos. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Continuamos con nuestras reflexiones en torno al Evangelio según San Marcos. En esta ocasión nuestro tema será Jesús y los maestros de Israel. Estudiaremos los capítulos del 1 al 16 del Evangelio según San Marcos. Y también les recordamos a nuestros queridos oyentes que pueden enviarnos sus reacciones, sus preguntas, sus aportes en relación a este tema a nuestro número de WhatsApp, el 698-6806-96. Para aquellos que nos escuchan y nos desean escribir de fuera de España, deben agregar el signo positivo con el número 34 al 698-6806-96 y pueden enviarnos sus comentarios, aportes y también sus preguntas en torno a este tema. Jesús y los maestros de Israel. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bueno, entramos de lleno en el tema, Juan Mari. ¿Cómo se presentan los maestros de Israel en este Evangelio de San Marcos? La verdad es que en el Evangelio de San Marcos, que tiene como escenario principal, sobre todo en las tierras del norte de Palestina de aquella época, o sea, lo que llamamos hoy, o lo que llamaríamos la región de Galilea, que es una región que no es la Judea histórica y por lo tanto estaba pues relativamente lejos de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad santa, del judaísmo, puesto que la predicación de Jesús, el ministerio de Jesús se realiza en el Evangelio marcano básicamente en Galilea.
El hecho de que en algunos episodios concretos que aparecen a lo largo de todo el Evangelio, la presencia de que la presencia de, digamos, escribas o maestros de la ley, la presencia de fariseos que procedían de Jerusalén y sin embargo se dirigían a Galilea, y iban a Galilea concretamente, da la impresión, para vigilar lo que hacía Jesús o para vigilar declaraciones que el Señor Jesús pronunciaba, siempre vamos a decir que revisten unos tonos oscuros, unos tonos cargados de desconfianza y en realidad unos tonos de verdadera hostilidad. Es decir que, desgraciadamente, la presencia de estos maestros judíos, la presencia de estas personas que, en cierto sentido, representaban el judaísmo, el judaísmo oficial que profesaba Jesús y que profesaban sus discípulos y, en general, el pueblo israelita que vivía en Galilea, hacía que todo esto se quedara siempre envuelto en una sensación de inseguridad, de intranquilidad. Cuando en uno de los relatos marcanos hay presencia de escribas o presencia de maestros de la ley, como dicen otras versiones de la Biblia, o presencia de fariseos, ya automáticamente el lector del Evangelio entiende que aquellas personas estaban allí para crear lo que diríamos hoy un ambiente de desconfianza. No son visitas agradables, no se introducen en el Evangelio de San Marcos como figuras que todo el mundo estuviera deseando ver. Daría la impresión de que las autoridades judías de Jerusalén los enviaban a Galilea, a estas personas, a estos escribas, a estos maestros, a estos fariseos, para ver qué hacía Jesús, para ver qué decía Jesús, para ver en qué podían realmente agarrarse para acusarlo de algo. Y desde luego en los capítulos finales del Evangelio, cuando Jesús, nuestro Señor, ya está en Jerusalén, cuando está en la última semana de su vida y ministerio, pues, en el momento en que Jesús es capturado, Jesús es interrogado y realmente torturado y luego muerto, esta hostilidad de las autoridades, de los maestros religiosos de Israel, todavía se hace mucho más patente. Diríamos que se recrudece en contra de Jesús. Tu palabra es la luz. Tenemos dos preguntas en una, Tellería. ¿Fue Jesús para los maestros judíos un hereje? ¿Y qué es un hereje? Bueno, vamos a empezar por la segunda. A ver, normalmente nosotros entendemos por hereje una persona que de forma deliberada, de forma totalmente voluntaria y consciente, enseña cosas, enseña doctrinas, normalmente suele tener un sentido religioso, enseña doctrinas que se apartan de lo que es la ortodoxia, es decir, de lo que es la doctrina recibida por todos, aceptada por todos o incluso, vamos a decir, la doctrina oficial. Bien, en este sentido, en relación con el judaísmo, tenemos que decir que, tal como leemos en el Evangelio según San Marcos, lo hemos visto, los maestros judíos, las autoridades judías, temían a Jesús tanto por sus palabras, o sea, por su enseñanza, como por sus hechos. Y si bien la condena final a Jesús por el Sanedrín se basó básicamente en el cargo de blasfemia, la acusación de blasfemia, cuando Jesús se proclama ante el Sanedrín de Jerusalén como realmente hijo de Dios, sin embargo, encontramos en el Evangelio, tanto en el Evangelio de Marcos como en los otros evangelios también, pasajes en los que incluso maestros judíos, de estos maestros enviados para ver qué decía Jesús o para ver qué enseñaba Jesús o cómo actuaba Jesús, encontramos maestros que se muestran completamente de acuerdo con él en puntos importantes de la doctrina judía del momento. Lo que significa que Jesús, para los maestros judíos de aquel momento, no fue realmente un hereje.
no lo consideraron como tal. Podrían considerarlo como una persona excesivamente desafiante con sus enseñanzas. Podrían considerarlo quizás como una persona excesivamente osada por las cosas que decía y que hacía o que corroboraba con sus actos. Hace no mucho veíamos en uno de estos programas los milagros de Jesús, que eran milagros reales. Todo eso creaba problema, todo eso conflictuaba a los maestros judíos, pero no para considerarlo realmente un hereje. A ver, las leyendas judías, que luego mucho tiempo después, siglos después, se recopilaron en el Talmud, ¿no? En la recopilación de las tradiciones judías. Y este tipo de leyendas que hacen de Jesús literalmente una especie de hechicero, ¿no? O una especie de mago, que lo que hacía era desviar a los israelitas de la fe con prodigios demoníacos, etc. Todo esto son ideas muy posteriores, ideas que el judaísmo después de Jesús desarrolló sobre su persona y que obedecen a otros condicionantes, como por ejemplo el rechazo del judaísmo al cristianismo, que fue una realidad a lo largo de los primeros siglos de nuestra era y que en la Edad Media cristalizó en el Talmud, ¿no? Y toda una serie de ideas calumniosas que habían circulado en relación con la figura de Cristo. Pero en realidad, cuando vamos al Evangelio tal cual, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que estamos meditando en estos días, no hay ninguna indicación de que Jesús fuera considerado ni un hechicero, ni un mago, ni mucho menos un hereje por los maestros judíos, en el sentido que decíamos antes, ¿no? Alguien que se aparta deliberadamente de unas doctrinas recibidas y consideradas por todos como ciertas. Jesús nunca hizo eso. Jesús siempre se manifestó como un israelita fiel, un israelita realmente devoto, un israelita verdaderamente consagrado a lo que había sido la fe de sus antepasados y que él encarnaba en sí mismo. Lo único que se pudo decir contra Jesús fue su última acusación, al proclamarse hijo de Dios, como hemos dicho, que se le acusó de blasfemo, pero jamás de hereje. Para mis pasos, luz en mi sendero. Tenemos una pregunta, Tellería, y es que al hablar de los maestros de Israel, hubieron varios casos que encontramos en los evangelios que a Jesús se le consideraba también maestro de Israel. Y algunos dicen de que ciertos doctores o ciertos maestros de la ley lo rechazaban porque oficialmente él no se había preparado para ello. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues efectivamente Jesús, puesto que como hemos apuntado, si no recordamos mal en algún programa anterior, Jesús procedía de unas capas, digamos, poblacionales de Israel, de gente sencilla, y que además, desde el punto de vista religioso, eran lo que llamaban los pobres de Israel, ¿no? Los anabim. Pero los pobres en el sentido de los fieles, los sencillos, los que no militaban, por decir así, en ninguna de las grandes escuelas judías de la época, como por ejemplo eran los fariseos, o eran los saduceos, o eran los esenios, o algunos otros más. Puesto que Jesús no tenía nada que ver con ese mundo en el que precisamente se preparaban y se formaban los que iban a ser luego maestros, es decir, rabinos, pues lógicamente Jesús no era considerado como un maestro realmente por aquellos que veían que él no poseía esa instrucción o que no se había formado en ninguna de las escuelas que ya existían en aquel momento. Pero sin embargo sí que era reconocido maestro por otros, que aún obviando el tema de que Jesús se hubiera formado o no en una escuela religiosa de las de aquel momento, reconocían que hablaba con autoridad, reconocían que él sabía lo que se decía, que lo había reflexionado pero muy bien, que podía exponerlo realmente con una autoridad muy superior a la que podían mostrar a lo mejor otra clase de maestros y que realmente, y aquí lo importante, que realmente enseñaba, que realmente tenía discípulos que le seguían y que le seguían fielmente hasta el final,
Bueno, hasta el final, cuando sabemos desgraciadamente que lo abandonaron, ¿no? La traición de Judas por un lado, el abandono masivo de los discípulos por el otro, pero hasta ese momento se consideraron sus discípulos y después también, ¿verdad? Entonces Jesús tenía todas las características que podría tener cualquier maestro de Israel de la época, excepto el haber pasado por una escuela o el haber pasado por una institución de enseñanza religiosa del momento y haber llegado a haber alcanzado el grado de maestro, efectivamente. Inclino mi corazón. Al no ser considerado hereje nuestro Señor, según nos has comentado, era porque Él se mantuvo recto en la sana doctrina transmitida por el Padre o por el Espíritu Santo a los profetas, encontrado en las Escrituras, pero Él también hubieron varios casos que predicó contra las tradiciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús rechazó ciertas tradiciones o las tradiciones añadidas a la ley y a los profetas? Esta pregunta, Noel, es realmente importante, es una pregunta que reviste una gran importancia por las derivaciones que de ello puede tener. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo rechazó abiertamente lo que se llamaba la tradición de los ancianos, o que también en otros lugares se le da el nombre de la ley oral. ¿Qué era esa ley oral o qué era esa llamada tradición de los ancianos? Bueno, haciendo un muy breve resumen, desde el momento en que ciertos judíos, no todos, no la mayoría, porque la mayoría se quedaron en la diáspora, en la dispersión, unos en Babilonia y en el Medio Oriente, otros bajaron a Egipto, otros se dedicaron al comercio en la península de Anatolia, en el norte, en Siria, en fin, llegaron pues por todo lo que era la cuenca mediterránea, incluso por el oriente, más allá de lo que luego serían las fronteras del Imperio Romano. Aquellos judíos, aquel núcleo relativamente pequeño de judíos dirigidos por Zorobabel, príncipe de la casa de Judá, y luego más tarde por el escriba Esdras. Aquellos que llegaron a Jerusalén y dieron origen, ¿no?, juntamente también con otras figuras importantes, a lo que luego iba a ser el judaísmo, la religión judía que conoció Jesús y la religión judía que existe hoy. Aquellos judíos, desde su estancia en Babilonia, y la estancia en Babilonia fue fundamental para el pueblo de Israel, fue una gran desgracia histórica, pero fue al mismo tiempo el gran impulso que recibió Israel para perfilar de una vez por todas y bien su religión. A partir de ese momento en que regresan a Jerusalén, es allí y en Babilonia cuando las mentes pensantes judías empiezan a elaborar este tipo de tradiciones, esta ley oral, que según pretenden no está escrita como por ejemplo la ley de Moisés que encontramos en el Pentateuco, en los 5 libros, pero pretenden que es también una ley divina, una ley que Dios entregó a Moisés pero que no se llegó a escribir. Y bueno, pues en esas tradiciones, esa ley oral, pues aparecen pues una serie de indicaciones, una serie de explicaciones de la ley de Moisés que encontramos en la Biblia, que encontramos en el Pentateuco, así como pues los nombres de muchos rabinos ilustres, de muchos maestros ilustres que la explicaban, ¿verdad? Bien, todo esto crea esa ley, esa ley oral, esas tradiciones que luego finalmente, muchos siglos después, al ponerse por escrito, se convierten en el Talmud que existe hoy, el más importante de los cuales es el de Babilonia. Hay otro Talmud de Jerusalén, pero que no tiene tanta importancia. La mayoría de los judíos ortodoxos del mundo se rigen por el Talmud babilónico, ¿verdad? Que por cierto lo podemos leer también en castellano. Hay una muy buena edición de los judíos argentinos, ¿verdad? Con una página en hebreo y la traducción correspondiente en la otra. Una gran obra, sin duda, de la sabiduría judía y de la literatura judía. Pero, ¿qué pasaba con esa tradición de los ancianos, con esa ley oral? A ver, el rechazo de Jesús, y esto es muy importante que lo entendamos, el rechazo de Jesús no es, como a veces se dice, por el hecho de que eran tradiciones, ¿no? Existen en algunos sectores del mundo cristiano actual, pues una especie de obsesión en contra de lo que sea tradición o de lo que sea tradicional,
Y suelen decir claramente, mira, el propio Jesús rechazó la tradición. Cuidado, Jesús rechazó abiertamente, además no lo disimulaba, y en el Evangelio de Marcos es evidentísimo, las palabras que dicen son bien claras. Jesús rechazó la llamada ley oral o la tradición de los ancianos, no por el hecho de que fuera una tradición, o no por el hecho de que fuera explicaciones de la ley escrita, sino porque esas explicaciones, esa tradición, estaban envueltas en un espíritu de crueldad, en un espíritu de falta de caridad, en un espíritu de inhumanidad, en un espíritu de hipocresía, finalmente, que era completamente contrario al espíritu de la ley de Moisés, tal como el judaísmo tradicional que Jesús representaba la había leído y la había entendido. Es decir, un espíritu de compasión. Si nos damos cuenta, la interpretación que hace Jesús de la ley de Dios, de la ley de Moisés, del Pentateuco y de los profetas, no era la que hacían los maestros de Israel. Era precisamente la interpretación siempre desde el punto de vista de la misericordia de Dios, siempre desde el punto de vista de la compasión de Dios. Y esto es muy importante. Cuando Jesús, que eso lo iría comprobando a medida que iba creciendo como persona, ¿no? Cuando pasaba de niño a lo que hoy llamaríamos adolescente, que en esa época ese concepto no existía, se pasaba de niño a adulto. Pues cuando Jesús llega a la edad adulta a los 13 años, es decir, cuando ya forma parte como un hombre, ya como un varón de la sinagoga, y Jesús comienza a entrar en contacto, probablemente ya de antes, con esas tradiciones, y él entiende que esas tradiciones están llenas de inhumanidad, automáticamente las va a rechazar, pero no porque sean tradiciones, sino porque son inhumanas. Hemos de darnos cuenta de que el espíritu que Jesús manifiesta a lo largo de toda su trayectoria en el Evangelio según San Marcos y en todos los evangelios es un espíritu de compasión. Y cuidado con esto porque esto a nosotros como cristianos nos señala muy directamente. ¿Cómo leemos nosotros hoy las Sagradas Escrituras? Las leemos con el espíritu de Jesús, que es un espíritu de compasión, que es un espíritu de humanidad, que es un espíritu de solidaridad con los más débiles, que es un espíritu de piedad, un espíritu de misericordia hacia los desfavorecidos, o la leemos como hacían esas tradiciones añadidas, con un espíritu de absoluta inhumanidad o incluso con un espíritu cruel. Jesús rechazó abiertamente, no lo disimuló, aquellas tradiciones, porque esas tradiciones, dice él literalmente, invalidan el mandamiento de Dios. Se refiere concretamente a uno muy claro, el mandamiento del respeto a los padres, y ahí Jesús hace una acusación terrible a la tradición de los ancianos, a la ley oral, a la tradición en general, por su falta de caridad, por su falta de humanidad, y por su alejamiento del espíritu real de Dios, del espíritu que Dios quería que la ley tuviera, la ley escrita, que era un espíritu de compasión. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. En algunos aspectos del Evangelio nos encontramos con nuestro Señor hablando del templo o actuando incluso dentro del templo. En algunos casos fue pues que decía, ¿no?, de que no iba a quedar piedra sobre piedra. En otra ocasión lo encontramos de que él iba al templo también a rezar, suponemos. Y hubo un momento el que fue como la gota que colmó el vaso, cuando dentro del templo montó un escándalo ahí nuestro Señor, y todas las miradas entonces fueron hacia él. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor en relación al templo, Tellería? A ver, Jesús a lo largo de todo el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan, a lo largo de los 4 evangelios, Jesús se muestra
como un maestro judío realmente, alguien que habla con gran autoridad, incluso por lo que hemos visto, considerado como un profeta por el pueblo. Pero Jesús es un maestro o un profeta, como decían en aquel momento, que tiene una tendencia muy grande a desacralizar. Y esa tendencia era y es muy sana. Y vamos a decir por qué. En la época de Jesús, el judaísmo, o al menos ciertos sectores del judaísmo, manifestaban hacia el templo, es decir, el santuario de Jerusalén, que por cierto, en la época de Jesús, esto pues mucha gente lo ha reconocido así, y hay documentos que lo prueban, era una enorme atracción, atención, turística. Ya existía el turismo en aquellas épocas tan lejanas, turismo de griegos y romanos con posibles económicos, naturalmente, es decir, de gente rica, que cuando viajaba a Palestina lo que quería ver era el gran templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén en aquel momento estaba siendo pues restaurado, estaba siendo pues no exactamente reedificado, pero sí que estaba siendo remozado, diríamos hoy, debido a las iniciativas del rey Herodes. El rey Herodes, que tan cruel había sido para con los judíos, sin embargo, quiso hacer del templo judío pues algo para que se lo recordara a él siempre, ¿no? De hecho, algunos lo llaman el templo de Herodes. Algunas manifestaciones históricas lo llaman así, ¿no? El templo de Herodes, ¿no? El templo de Jerusalén. Bueno, pues era un verdadero espectáculo contemplar el templo con la riqueza de sus piedras, sus grandes recintos, todo su revestimiento de mármol, la riqueza que encerraba. Parece ser que cuando los rayos del sol incidían directamente sobre el templo, pues el resplandor de todo aquel mármol, de un mármol de elevadísimo costo, bueno, pues todo eso resplandecía desde muy lejos y se veía desde muy lejos. Como decimos, era una de las grandes atracciones turísticas de la época en que vivió Jesús, ¿no? Pero es que aparte de esto, los judíos o ciertas facciones del judaísmo manifestaban hacia el templo casi una auténtica adoración. O sea, una veneración tan exagerada que casi caía o rozaba lo que podríamos llamar la idolatría. Como hemos dicho, Jesús, que procedía de unos estratos religiosos mucho más sencillos, lo que decíamos los pobres de Israel, Jesús que profesaba una fe simple, una fe basada fundamentalmente en las promesas de Dios a Israel. Jesús manifestaba hacia el templo realmente respeto, lógicamente, pero en su vida espiritual particular y personal y en su ministerio, pues no da demasiadas muestras de que él fuera uno de aquellos, por decirlo así de una forma muy desenfadada, uno de aquellos templistas que había en su época. Ahora, como estábamos diciendo, no obstante lo cual, su respeto hacia el templo, hacia todo lo que el templo significaba, en tanto que morada de Dios entre los hombres, su respeto fue tan grande que, como tú muy bien has dicho, ¿no? Llega a protagonizar Jesús un escándalo mayúsculo cuando expulsa a todos los mercaderes que estaban en los atrios, porque Jesús entendía que lo mancillaban el templo con sus negocios y su espíritu puramente mercantilista, ¿no? O sea, hacían de la religión un negocio, desgraciadamente, pues como mucha gente hoy, ¿no? Es decir, la actitud de Jesús hacia el templo es, por un lado, no es el centro de su vida piadosa, no es el centro de su vida religiosa, pero sí que le merece a Jesús todo el respeto que tiene en tanto que institución importante del pueblo judío, de la religión judía y, por supuesto, la casa de Dios, la morada de Dios entre los hombres. De hecho, la pregunta era cuál era la actitud o cuál fue la actitud de Jesús para con el templo de Jerusalén. Pues efectivamente, debido a por un lado, respeto que muestra en un momento un gran celo, tanto es así que protagoniza aquel escándalo,
unido a ciertas palabras de Jesús en las que él se refería al templo como algo que iba a desaparecer en algún momento, cosa que los judíos no podían ni siquiera tolerar, esa idea, ¿no? Por supuesto que se expresara verbalmente. Todo eso influyó en que Jesús fuera condenado y que fuera condenado a muerte por el Sanedrín. Es decir, la actitud de Jesús hacia el templo, tanto por su celo como por sus palabras, sus declaraciones sobre él, todo eso se adujo en su contra en el juicio que lo condenó a muerte. Para mis pasos, luce mi sendero. Entre los datos curiosos sobre este templo de Jerusalén encontramos que era como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Incluso para el templo que le rivalizaba en esplendor, belleza y majestuosidad, se dice que era el templo de Artemisa en Éfeso. Le hacía contrapeso al templo de Jerusalén. Y como mencionábamos anteriormente, en uno de los evangelios nos comenta de que algunos pues se sentían muy orgullosos del edificio, y nuestro Señor fue cuando dijo, ¿no?, de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces aquí, ante estas cosas, tenemos algunas cuantas preguntas, Tellería, y es, ¿Jesús menospreció el templo? Luego, ¿cuál habría sido la razón? ¿Podría ser para fastidiar a aquellos que se sentían orgullosos del edificio, pero se olvidaban de la ley de Dios? ¿O cuál sería una de las razones por la cual nuestro Señor actuó de esa manera? Bueno, está bien, la pregunta es buena, o las preguntas, ¿verdad? Son muy buenas, muy interesantes y además muy ajustadas a nuestro tema, efectivamente. En realidad Jesús al templo no lo llegó a menospreciar nunca. Vamos, a ver, decir menospreciar sería mucho, ¿no? Lo que hizo Jesús, como decíamos, fue desacralizar. Jesús desacralizó las escrituras, Jesús desacralizó la ley, concretamente. Jesús desacralizó el templo. Jesús desacralizó las ceremonias sagradas que en él tenían lugar. Jesús lo desacralizó absolutamente todo, pero sin despreciar nada. En esto fue un gran maestro que todos debiéramos tener mucho cuidado en imitar bien, porque nosotros muchas veces cuando desacralizamos a lo largo de la historia, incluso de la historia del cristianismo, pues a veces hemos desacralizado pues incendiando templos, destruyendo imágenes o cosas por el estilo. No, Jesús supo hacerlo muy bien. Jesús nunca menospreció el templo, al contrario, Jesús lo que hizo fue darle lo que él entendía que era su valor real, no haciendo de él el centro de la religión, porque el centro de la religión es, como dice Jesús en el Evangelio, no de Marcos, sino de San Mateo, en un pasaje que conocemos muy bien, cuando habla de los juramentos y dice, pues hipócritas, etcétera, acusa a los que juran por el oro del templo, ¿no? Y dice, pues que quien jura por el oro del templo, jura por el templo y sobre todo por quien habita en él. Es decir, el gran valor que tiene para Jesús el templo de Jerusalén, aparte del valor incluso sentimental que pudiera tener para él como persona, siendo como Jesús era judío, ¿no? Y que por lo tanto el templo venía a encarnar de alguna forma todo lo que simbolizaba la religión judía, el alma nacional judía, la identidad judía, Jesús tiene hacia el templo toda la simpatía y toda la reverencia que le merece el lugar donde, según las enseñanzas judías, Dios mora entre los hombres, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Jesús, que va siempre más allá de lo que es aparente, cuando le muestran efectivamente, mira maestro, qué piedras, qué edificios que tanto llamaban la atención, y Jesús dice que de todo eso no va a quedar nada, piedra sobre piedra. Lo que está diciendo Jesús es que todo eso que es pura construcción humana, porque el templo era construcción humana, el templo no había bajado de los cielos ya diseñado y edificado, ni mucho menos, es una construcción humana, todo eso va a desaparecer. Lo que no puede desaparecer es aquello que el templo, a lo que el templo, mejor dicho, apunta. Lo que no puede desaparecer es aquello
que simboliza todo ese entramado del templo, que es la presencia de Dios y que es la gloria de Dios. Eso no puede desaparecer. Pero el envoltorio de piedra y mármol y oro y todas aquellas maravillas que se veían en aquella época y que tanta admiración despertaban, pues todo eso iba a desaparecer. De hecho, la historia nos lo dice, eso desapareció pues unos 40 años después de que Jesús pronunciara estas palabras, ¿no? Cuando las legiones de Tito Flavio Vespasiano toman la ciudad de Jerusalén y destruyen, lógicamente, el templo, que fue una gran pérdida, no ya solamente para el pueblo judío, sino también para la humanidad, porque desapareció con el templo de Jerusalén uno de los grandes edificios de la antigüedad. Es decir, Jesús no tuvo motivos para despreciar el templo, pero sí tuvo motivos muy serios para oponerse a aquella sacralización excesiva de lo que no era finalmente más que un edificio. Y en esto nosotros como cristianos y seguidores de Jesús, no ya del judaísmo, pues ahí encontramos nosotros una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? Para nosotros mismos, para nuestra forma de entender la religión, para nuestra forma de entender la piedad cristiana. Nosotros tenemos no un gran templo donde digamos Dios está aquí, ¿no? Tenemos capillas, tenemos iglesias, tenemos pues a lo mejor grandes catedrales que son obras de arte, aparte de ser edificios religiosos. Pero como cristianos sabemos que Dios no está encerrado ahí. Nosotros no podemos encadenar a Dios y decirle, estás aquí y solo saldrás cuando yo te lo permita. Eso no es así. El judaísmo de la época de Jesús estaba, si no había llegado ya a ese estadio, estaba derivando a una especie de cosificación de Dios, en el sentido de decir, Dios está en el templo que nosotros le hemos edificado. Es decir, Dios está a nuestra merced, cuando en realidad lo que Jesús hace es lo contrario, es señalar precisamente a Dios como Padre, a Dios como Señor, a Dios que ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ningún lugar será adorado exclusivamente, sino allá donde haya realmente adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿no? En este sentido, Jesús no rechaza el templo, no lo desprecia, pero lo coloca en su justa medida. Que luego San Pedro nos lo aclara, ¿no? Cuando dice de que no estamos edificados sobre, no somos, el templo de Dios no está hecho de piedras, sino de piedras vivas, y que somos nosotros como iglesia. Tenemos una pregunta más, Tellería, y con esto finalizamos. Hablando de los maestros de Israel, ¿podríamos decir que algunos, o podríamos decir que muchos, se convirtieron a la nueva fe o al cristianismo? En el Evangelio encontramos algunos, pero ¿fueron pocos o fueron muchos entre los maestros de Israel que aceptaron a Jesús como Mesías? Lo que nos da a entender ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, sobre todo, es que especialmente de la facción, algunos dicen de la secta, de los fariseos, parece ser que hubo bastantes conversiones al cristianismo. Hay que tener en cuenta que en realidad los evangelios, cuando presentan la enseñanza de Jesús, la presentan de tal manera que parece que Jesús estaba bastante de acuerdo con la doctrina de los fariseos. Lo que no estaba de acuerdo era con su praxis, ¿no? Es decir, con una religión basada exclusivamente en formalismos o incluso en, por lo que da a entender el Evangelio, ¿no? Fingimientos, ¿no? Fingimientos de piedad. Pero se daría a entender que la doctrina de los fariseos era, pues, si no la misma, muy parecida que la que profesaba el propio Jesús, ¿no? Jesús llega incluso a decir cosas bastante elogiosas de lo que pensaban los fariseos, ¿no? Les llega a atribuir pues el ser continuadores de la cátedra de Moisés, es decir, de lo que era la religión revelada, de una vida de piedad real. Lo que ocurre es que Jesús va a señalar sobre todo a esos maestros fariseos que vivían una piedad puramente de apariencias, ¿no? Que es algo que a nuestro Señor parece ser que no le gustaba en absoluto, o sea, que realmente no lo podía soportar.
Debieron ser muchos los fariseos que engrosaron la primera iglesia cristiana en Palestina. E incluso hay algún pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos dice que incluso muchos sacerdotes, atención, porque los sacerdotes no eran fariseos, normalmente eran saduceos, que incluso muchos sacerdotes obedecieron a la fe. Lo que significa que debieron ser un grupo o grupos bastante numerosos de judíos los que integraron las comunidades cristianas primitivas. Pensemos en un detalle. Tal como leemos en el libro de los Hechos, sobre todo, citamos Hechos porque es el único, digamos, documento del Nuevo Testamento que nos da testimonio del origen y de los primeros pasos de la Iglesia, ¿no? Según se puede deducir, según se puede colegir del libro de los Hechos, daría la impresión de que la primera predicación apostólica, incluso la predicación de San Pablo, aún siendo apóstol de los gentiles, siempre tenía lugar, en principio, en las sinagogas. Es decir, que los apóstoles, en primer lugar, se dirigían, como también era completamente lógico y normal, a sus propios hermanos, a los hijos de su pueblo, porque ellos creían, y sin duda tenían razón, de que los judíos eran directamente los depositarios de las promesas, los depositarios de la fe, de los pactos de Dios con Israel. Por lo tanto, era a ellos a quienes había que dirigirse en primer lugar. Aunque también es cierto que el libro de los Hechos deja constancia de que había por parte de ciertos sectores de los judíos un rechazo visceral hacia el cristianismo, ahí tenemos, por ejemplo, el capítulo 7, donde se narra el martirio de San Esteban, el protomártir, o luego las persecuciones de Saulo de Tarso contra las comunidades cristianas. Por otro lado, el libro de los Hechos también nos deja entender, además a veces proporcionándonos nombres concretos, nombres propios de personas, que eran muchos los judíos que se convertían a la fe. Lo que significa que en el siglo I y también en el segundo, según parece, en el segundo es cuando parece ser que la ruptura entre la iglesia y la sinagoga pues se hace efectiva, pero no todavía en el siglo I. Pues daría la impresión de que en el siglo I hay una gran cosecha de judíos que forman parte de la mies que Jesús había enviado a sus discípulos a segar. Muchos judíos, tanto de Palestina como de las comunidades de la diáspora, llegaron a ser cristianos. De hecho, y aquí también queremos dar un pequeño detalle, ¿no? Y es que si lo miramos bien, no solamente en el siglo I o en el siglo II, sino a lo largo de toda la historia cristiana, hasta prácticamente el día de hoy, la mayoría del pueblo judío, se ha ido convirtiendo al cristianismo, ¿no? Esto a muchos les podría sorprender, pero aparte de lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que eso tiene que ver con el siglo I, pues nos encontramos con que en la Edad Media, sin ir más lejos, que fue una época para los judíos terrible también por otro lado, por las persecuciones que sufrieron y demás, sin embargo hubo judíos que se convirtieron realmente a la fe cristiana y no fueron pocos. Concretamente aquí en España, o mejor dicho, en aquella época no existía el Reino de España, existía la Corona de Aragón, en lo que se llamaba el Reino de Valencia, la predicación de San Vicente Ferrer, que fue una predicación dirigida hacia los judíos en una muy buena parte, pues hizo que muchos judíos, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de presión ni amenaza inquisitorial, se convirtieran voluntariamente a la fe cristiana, ¿no? Se da el hecho curioso de que uno de los primeros inquisidores que hubo, desgraciadamente la Inquisición no es un buen recuerdo para nadie, pero el inquisidor Torquemada, que se llamaba, pues era judío converso. Curioso, ¿verdad? Y a lo largo de toda la Edad Moderna, a lo largo sobre todo del siglo de las luces, de la Ilustración, tanto en nuestro país como en nuestro país no muchos ya, porque la mayoría habían sido expulsados, ¿no? Y únicamente se quedaron los que decidieron pues convertirse, ¿no? Para no ser expulsados. Pero en el siglo de las luces, por ejemplo, en un país como Francia o en algún otro de nuestros vecinos europeos, fueron muchos los judíos que de forma voluntaria se convertían al cristianismo.
Y aunque parezca imposible, en el día de hoy, en nuestra época contemporánea, son muchos los judíos que siguen convirtiéndose al cristianismo, pero no a un cristianismo de estos que llaman mesiánico, que está a medio camino entre el cristianismo y el judaísmo, no, sino a iglesias cristianas, iglesias históricas, iglesias tradicionales o incluso iglesias evangélicas. Son muchos los judíos que se han ido convirtiendo al cristianismo desde el comienzo hasta hoy. El judaísmo hoy como tal es una religión muy minoritaria en el mundo, no forma parte del grupo de las grandes religiones o de las religiones mayoritarias, es una religión pues, que tiene relativamente pocos adherentes, pero incluso dentro de esos pocos adherentes hoy continúan las conversiones reales sin ningún tipo de coacción al cristianismo, de forma que únicamente quedan siendo judíos, como podríamos decir, pues los recalcitrantes, los que de ninguna de las maneras quieren reconocer a Jesús como su Mesías, y que permanecen aferrados a unas tradiciones que marcan su identidad, pero que desgraciadamente los han alejado de Cristo. Pero cuidado, no han alejado a Cristo de ellos. El Espíritu de Cristo sigue trabajando sin duda en el pueblo de Israel, como se evidencian pues todas estas conversiones que son reales en el mundo de hoy. Palabra es la luz. La última pregunta, Tellería, brevemente la respuesta, si podemos. Vamos a contrarreloj. Dice, los maestros de la ley fueron claramente una de las grandes oposiciones o de los que se enfrentaron abiertamente a nuestro Señor. Esto fue quizás por temor a reconocerlo como Mesías. ¿O por qué? Bueno, la pregunta está muy bien formulada, porque probablemente más de un maestro de la ley, más de uno, y además tenemos algún ejemplo por ahí, como por ejemplo el maestro Nicodemo, que aparece en el Evangelio de Juan, no en este de Marcos, pero sí en el de Juan, debían tener evidencias suficientes o sospechas suficientes de que Jesús era algo más de lo que aparentemente se veía. Los que no tuvieran esas sospechas o los que no tuvieran esa intuición de ver en Jesús algo más que un simple maestro, un simple rabino con ideas un poquito más avanzadas que el resto, sin duda alguna temían a Jesús porque observaban en él, y en el Evangelio de Marcos, como hemos visto hoy, es evidente, enviaban desde Jerusalén pues maestros de la ley, fariseos, para controlar lo que hacía y decía, ¿no? Debían temerle por el hecho de que observaban en él una especie de liderazgo, como diríamos hoy, una especie de influencia grande sobre las muchedumbres, especialmente sobre las gentes más sencillas, que ellos no tenían, por un lado, lo que podía suscitar claramente envidias, pero que además siempre estaba el miedo, y eso se muestra evidentísimamente en el Evangelio de Juan, más que en ningún otro, existía el miedo a que una reacción de estas muchedumbres que siguieran a Jesús o una declaración de Jesús provocaran la intervención militar de los romanos, que no eran en absoluto amigos de mesianismos ni amigos de revueltas. Pero es evidente, y el Evangelio nos lo da a entender en el caso del maestro Nicodemo, por ejemplo, y también de algún otro más. Se habla también de un tal José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín, pero que era seguidor de Jesús, aunque en secreto. Debía haber bastantes que entendían que Jesús no era simplemente un maestro de Nazaret, un maestro galileo que enseñaba cosas pues un poquito atrevidas. Había probablemente la conciencia de que era algo más, y como le dice Nicodemo en el Evangelio de Juan en aquella noche, dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque si Dios no estuviera contigo, no obrarías las señales que tú haces. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Bueno, queridos hermanos, llegamos al final de nuestro programa, esperando que haya sido de su agrado y que también haya aportado bendiciones a vuestras vidas y sobre todo también un mejor conocimiento
en torno pues al Evangelio según San Marcos. Como siempre, agradecemos de corazón a nuestro hermano el reverendo Juan María Tellería por este tiempo que comparte con nosotros, por esta paciencia que tiene para responder a nuestras inquietudes y también para compartir con nosotros parte de sus conocimientos. Juan Mari, muchas gracias. Al contrario, soy yo quien nos agradece y sobre todo agradecemos, eso lo hemos comentado tú y yo muchas veces, agradecemos la intervención de los radioyentes, porque finalmente son ellos los que están haciendo el programa y sus preguntas siempre tienen la gran virtud de saber cuáles son los intereses de las personas que nos escuchan. Gracias a todos. Totalmente, reforzando esto que dice el reverendo Tellería, también agradecemos pues a nuestros oyentes que están pendientes del programa de la palabra hoy, agradecerles por esa fidelidad y también agradecer también por todas sus reacciones, porque vosotros hacéis también posible que todo esto pueda ir sobre rieles. Así que muchísimas gracias. Recordarles que en aproximadamente una hora estará disponible este programa en nuestro canal de YouTube para que puedan también allí hacer un recuento de lo que hoy ha sido emitido y también pues ver programas anteriores para tener también una visión más clara de los temas que vamos tratando en torno al Evangelio según San Marcos. Dentro de 8 días, si Dios así lo permite, continuaremos con estas reflexiones en torno al Evangelio y pues hasta entonces les agradecemos y les invitamos a seguir en sintonía de Radio Anglicana. Hasta la próxima. Alabado sea Jesucristo. Amén. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.